Viene un rival, este debate no termina, ni va a terminar nunca, profe Castel. ¿Qué tipo de jugadores que hoy, por ejemplo, no están en la selección, estaban acostumbrados a mirar con respeto y a entregar ese halo de responsabilidad, si el calificativo es válido, a la hora de enfrentar a rivales como Bolivia en la eliminatoria? Mira, Ricardo, me llega a la memoria enseguida jugadores que siempre asumían con absoluta responsabilidad sus tareas antes y después y durante el partido. Jugaba responsablemente. Por ejemplo, Abel Aguilar. Usted veía que Abel Aguilar hacía todo correctamente. O sea, independienmente del rival. ¿De quién estuviera al frente? Sí. ¿Quién estuviera al frente? Era Argentina, Brasil o Bolivia. Todo. Él cumplía con su tarea. Le daba un cierto equilibrio a la selección desde su estilo de juego, porque era absolutamente responsable. No era ni la gran figura del partido, ni él, pero siempre hacía lo correcto. Respondía. Hacía lo que había que hacer. Era un jugador absolutamente responsable. Y su entrega no dependía de si el rival era más o menos. Y eso transmitía. Pero por supuesto. Mario Alberto Yepes otro. Mario Alberto Yepes se me ocurre. Por ejemplo. Yepes también. Mario Yepes también era otro. Que siempre jugaban al mismo nivel, contra quien sea. El rival no interesaba. Sea quien sea. Abelito, bienvenido a Blog Deportivo. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto saludarlo nuevamente. Bueno, es tan así, como dice el profe Castel. Siempre miraste con respeto al rival de enfrente, fuera España o fuera Bolivia. Sí, total. Uno en esto, ya cuando asumes esa responsabilidad, bueno, en la que hablan, sí es necesario, pues no mirar al rival, ¿no? Al final ya haces el trabajo por lo que sientes y eso pues al final te termina dando solidez, te consolida también en lo que son los procesos de selección, sobre todo. Siempre cuesta un poquito a veces entrar en la dinámica, pero cuando ya lo entiendes y tienes la experiencia, los partidos, pues haces ese reconocimiento y al final pues ya digamos que funciona así porque entiendes de qué forma tienes que ir gestionando pues los partidos, sea Bolivia, sea Brasil o Argentina. Claro, Abel, lo preguntamos porque estamos en un momento capital, entender que hay que ganar un partido para asegurarse en la Copa del Mundo. Ustedes adentro, y me refiero porque usted finalmente vivió muchas batallas de eliminatorias, muchos momentos cumbre previo a asegurar una clasificación de un mundial. ¿Cómo se habla? ¿Cómo se conversa en la mesa alrededor de un rival como Bolivia? No, aquí sí pues debe haber un apoyo conjunto donde el trabajo pues tiene que ser en colectivo, donde esos espacios que son afuera de la cancha pues se tienen que aprovechar para eso, ¿no? Creo que para dar tranquilidad, para no dejarse llevar ni por el entorno ni por el ambiente y no perder la claridad de lo que es el partido, de lo que hay que hacer. Eso pues seguramente ese rol lo toman los demás de experiencia muy seguramente para poder guiar a los demás y es eso, es de tranquilidad, pero pues entendiendo que es el partido decisivo y que no es bueno dejar pasar más tiempo porque pues evidentemente la necesidad ahí está, pero es de tranquilidad, de apoyo y de que se entienda realmente pues que no hay más tiempo y que todos deben estar conectados y en la misma sintonía. No puede haber alguno que esté pensando otra cosa, no puede haber nadie que quiera hacer algo diferente, porque muchas veces quizás el que no tiene tanta experiencia se deja llevar un poquito por el entorno, por lo que está viendo en selección, y ahí es donde uno tiene que tratar de apoyar y ser como el referente, no solamente ahí adentro, sino en esas situaciones también que nunca se ven, pero que terminan siendo importantes a la hora pues de estos partidos tan decisivos. A ver, si nos devolvemos a unos años y si usted puede recordar ese momento que me imagino que son inolvidables, de clasificaciones a Mundial. ¿Qué vive el jugador al momento que llega a la selección, que llega a una concentración de selección a puertas de lograr una clasificación mundialista, que es lo que esperamos todos que pase y que ocurra el próximo jueves? La sensación, ¿cuál es? Ya hay, apenas uno pisa ahí, ya se siente distinto, se siente nervio, se siente presión, se siente tranquilidad, arropado. ¿Cómo es el sentimiento adentro de una concentración en días previos a una supuesta clasificación?
No, siempre el ambiente en selección es especial, es único. Claramente con la necesidad del resultado, pues a veces se puede generar un poquito de ansiedad, pero pues eso hay que tratar de convertirlo en ganas, en deseo, y creo que es importante blindarse un poquito de lo que pueda pasar. Ya nos pasó, ahora que me preguntas de esos momentos decisivos de clasificación, nos pasó en ese partido contra Paraguay, ¿no? Que era el penúltimo de la eliminatoria a Rusia. Sí. Íbamos ganando y en 5 minutos Paraguay al final nos da la vuelta y perdemos el partido cuando lo estábamos dando por hecho, ¿no? Entonces, eso fue un momento duro porque quizás vas ganando, la emoción de la gente, ves un poco que todo está encaminado, pero en el fútbol no puedes dar nada por hecho hasta que el juez pite, ¿no? Y quizás en ese momento nos faltó entender y no dejarnos llevar, y nos termina sucediendo y tenemos luego que ir a pelear la clasificación a Lima, ¿no? Contra Perú en la última jornada. Entonces, en esto uno tiene que ser muy consciente del momento y no dejarse llevar. Abel, me gustaría que nos compartieras si en algún momento de tu carrera en la selección llegaste a experimentar un hecho como el de la convocatoria de un jugador en el último momento, ¿verdad? Que no había estado en todo el proceso, por ejemplo, con lo que acaba de ocurrir ahora. ¿Cómo piensas tú que asume el jugador la llegada de Dairo Moreno, y si a ti te ocurrió en tu etapa como futbolista? Pues sí, en algunos momentos, pues que el momento pues cambia en selección, no siempre estamos quizás en la mejor forma, porque hay pues mucho tiempo, por lo menos la eliminatoria son varios años, y los momentos van cambiando. Personalmente creo que es evidentemente, y no es un secreto, Dairo lo que está haciendo es bastante meritorio, y como compañero que estuve con él en selecciones menores y de mayores, le deseo lo mejor. Cuando un jugador está hecho de esa forma, yo creo que hay que aprovecharlo, y yo creo que por eso también se le lleva. El jugador también se da cuenta, uno se da cuenta y dice, no, él seguramente nos va a aportar, nos puede ayudar, vamos a rodearlo también, porque se necesita de específicamente de lo que él está haciendo, que es quizás una de las falencias que ha tenido el grupo pues en los últimos partidos. Entonces es rodearlo y que esté tranquilo y que al final pueda expresar eso que hace en el club, que lo siga haciendo en selección, porque no siempre se da, no siempre uno está en la misma forma mentalmente, las emociones, y lo que se trata es que pueda seguir ratificando todo eso que ha hecho en el club, porque se necesita en este momento puntual. Abel, ¿cómo va? Te mando un abrazo, te saluda Juanjo Buscalia. He escuchado a la mayoría de los jugadores de la selección previo a esta convocatoria, por ejemplo, en los canales oficiales de la federación, hablando de un pedido de apoyo de la gente, de que estemos todos juntos, que haya unidad, que todo se vaya detrás del objetivo. Me da la sensación de que un poco esa ansiedad que hubo en el Metropolitano y algunas críticas en redes sociales al plantel le ha llegado, y por eso evidentemente ese mensaje hasta del cuerpo técnico, con la experiencia que vos tenés de mundiales y tantos partidos en selección, ¿sentís que es el momento de apoyar? Y en todo caso, cuando la gente se pone ansiosa, en lugar de sumar, resta. ¿Cómo lo vive el jugador desde adentro? Hola Juanjo, gusto saludarte. Abrazo. También. Yo creo que y por eso les decía, yo creo que uno, sí, claro que el apoyo es importante, es fundamental, y siempre queremos que la gente pues esté ahí, que si hay momentos donde los resultados no se dan, pues se pide, porque hay un compromiso, siempre ha estado, y el jugador debe blindarse. Cuando nosotros en algunos momentos no se nos daban los resultados, esperas otro tipo de apoyo, pero entiendes también el sentimiento de la gente, y lo que hay que hacer es blindarse ante eso y no perder el foco, ni para lo bueno ni para lo malo, ¿no? Porque claro, pues cuando se gana la gente es más expresiva y lo manifiesta de una manera distinta, y cuando se pierde de otra forma, pero eso hay que entenderlo, y uno desde adentro tiene que dejar eso, concentrarse en el trabajo, y porque puede confundir, para bien o para mal confunde, y eso es lo que uno debe tratar de no hacer. Pero claro, el que está llegando apenas le cuesta,
recibir alguna crítica, que vean que la situación no es la adecuada. Ya con los partidos uno dice, no, esto yo ya lo sé manejar, sé que esto lo puedo escuchar, sé que esto a lo mejor no lo escucho, y entre todos pues generas un ambiente distinto y donde se pueda estar tranquilo y que al final el funcionamiento, independientemente de lo que pase, pues sea el correcto y lo podamos plasmar de esa manera. Mire, es el análisis, digamos, una visión más psicológica de lo que puede pasar en la cancha en un momento determinado. Porque hablamos con Abel Aguilar. Para los oyentes, pongámoslo en contexto, Juan Camilo. ¿Quién es Abel Aguilar en la historia, en el camino de Selección Colombia? Es el 14º jugador con más participaciones en la historia de la selección. 72 partidos jugó Abel Aguilar, le tengo 8 goles, uno de ellos en eliminatorias. El 11 de octubre de 2016 frente a Uruguay, rumbo a Rusia 2018, marcó en amistosos, en Copa de Oro y también en Copa América en la del 2004 marcó 2 anotaciones. Bueno, una voz más que autorizada. Marina levantaba la mano porque Lampe, el boliviano, justo hablaba de ese ítem pensando en el partido de Barranquilla. Sí, Abel, es que lo que usted dice es muy importante porque pues allá en la concentración de Bolivia, todavía en La Paz, Lampe, arquero de la selección boliviana, dijo que el plan de Bolivia es aguantar lo máximo. Pues obviamente ellos están pensando en sacarlo por lo menos un punto en Colombia, pero aguantar lo máximo, porque dice Lampe que si llega a los 20-25 minutos y el Colombia factor presión no logra anotarle un gol a Bolivia, él entiende que el público va a empezar a presionar a los jugadores. Claro, fíjate, entonces eso se piensa y eso se analiza y eso hace parte de un plan de partido de una selección que pues, tiene alguna posibilidad, y claro, ellos van a jugar sus cartas, por eso pues sí cobra más importancia el tema de tener paciencia, sin decir que no, vamos a ir a ganar de entrada, porque no se puede esperar, porque yo creo que no es una selección para que pasen los minutos. Ellos lo van a buscar así, pero nosotros desde lo que es la selección, siempre el pensamiento, por lo menos siempre era ese, y no entrar, ¿no?, en que la gente se empiece a desesperar, que si hay algún error, algún fallo, entonces sabemos que empieza el nerviosismo. Entonces ahí es donde, bueno, no, aquí tranquilos todos, que tenemos el grupo bien y en algún momento se nos va a dar, y dar ese mensaje también a la gente, porque la gente se da cuenta tú cómo afrontas el partido, la gente desde la tribuna, desde afuera, en la misma disposición de cómo está uno, ya se da cuenta si uno está o no está. Entonces creo que tiene que ser un buen semblante, que los muchachos estén bien, tranquilos, y que cada uno pues pueda mostrar lo que realmente se necesita. Bueno, ahí está, Fabio. Pregunta final para Abelito Aguilar. Sí, primero recordar también que Abelito fue el del hombre pase gol al golazo de James en el Maracaná, Uruguay, con la cabeza se la puso en todo el pecho a James Rodríguez para que después marcara ese golazo. Abel, lo voy a involucrar un poquito en un pequeño debate que hemos tenido aquí en Blog Deportivo. Colombia tiene jugadores en la élite del fútbol mundial. Colombia tiene jugadores que militan en la Liga de Inglaterra, como John Arias, como Jefferson Lerma, tiene a Luchito Díaz, que viene del Liverpool y ahora juega en el Bayern. Es decir, tiene una selección europea prácticamente y de mucho prestigio. Por supuesto, nominalmente muy superior a la de Bolivia. ¿Usted cree que Colombia está obligada a pasarle por encima a la selección de Bolivia? ¿Tiene esa obligación Colombia? Fabito, bueno, yo considero que sí, porque es el momento, la necesidad del resultado, por jugadores y por nómina, yo sí estoy convencido que debe ser así. El fútbol te puede mostrar luego ya en el momento cosas buenas o no, pero sí, es que nosotros tenemos una gran selección y eso lo tenemos que creer y lo tenemos que decir, y que haya confianza suficiente para que eso se transmita ya en donde se tienen que transmitir, que es en la cancha. Entonces, cuando tienes confianza, lo que pasa es que claro, cuando ganas, lo dices más y se demuestra más, pero cuando el resultado no es, hay dudas, que sí será que sí o será que no, pero aquí en este momento es cuando realmente pues la confianza es la que tiene que sacarnos lo mejor y creer en el compañero y decir, es que yo estoy jugando ya con Lucho, es que está James, es que en su época nosotros teníamos a Falcao, Cuadrado, James, Teo, y decíamos que nosotros tenemos un equipazo, es que cómo no vamos a ganar sin el equipo que tenemos. Entonces, cuando eso uno lo siente y lo manifiesta, el resultado en lo más probable va a ser positivo. Entonces,
yo sí estoy convencido que tenemos que pasar por encima y porque tenemos un gran equipo y tenemos un buen entrenador y gente que trabaja muy bien y muy preparada, entonces esperemos que así sea y que realmente se sienta de esa manera. Sí. A ver, aquí en este programa somos como los borrachos, siempre decimos, me tomo el último y me voy. Es la última pregunta, No, sino que estaba leyendo en este momento un artículo maravilloso de Marcelo Bielsa, que me compartió el profe Carlos Navarrete, Sí. Donde Bielsa habla una cosa muy interesante, que hay momentos en que los jugadores resuelven y aclaran los partidos empujados por el esquema, pero hay partidos que se tienen que resolver exclusivamente por el duelo, por el 1 contra 1, gambeteando, eliminando estructuras. Hacer la alineación para jugar frente a Bolivia obligará a Néstor Lorenzo a pensar más en lo esquemático o en esos jugadores que a través de la improvisación te pueden romper las estructuras del rival. A ver, bueno, yo obviamente creo mucho pues en el trabajo, en la planificación, en que el esquema finalmente sí te soporta el partido, un campeonato, pero sí también creo que la naturaleza del jugador tiene que estar, y muchas veces se limita por armar un esquema o una planificación, se limita mucho esa naturaleza de lo que es el jugador, y en posiciones puntuales donde pues necesitamos de algo diferente, que en Colombia por cultura y por muchas cosas tenemos este tipo de jugadores que resuelven el 1 contra 1, los duelos, pero muchas veces los limitamos y por querer que el esquema no se me dañe o porque tácticamente no puede haber. Yo considero así, incluso cuando yo jugaba, yo era de los que había una planificación, pero yo le decía a James, le decía a los muchachos que jugaban arriba, le digan, no, yo no quiero que ustedes vengan acá a defender conmigo, háganlo en los momentos que quizás sí, pero no siempre, porque ¿quién nos va a resolver? Ustedes son los que nos resuelven allá arriba. Entonces yo necesito y necesitamos que ustedes resuelvan donde es. Sí, ayúdenos, hay una planificación, pero ellos están para que nos resuelvan y para que marquen diferencia. Claro, ahí está el debate. Entonces es un tema de manejo y de gestión, pero no se puede limitar a estos jugadores, no lo podemos limitar a Lucho, no lo podemos limitar al mismo Marino, el mismo Dairo si le toca estar, un jugador que necesita estar donde tiene que estar. Entonces yo lo veo así, pero muchas veces limitamos ese proceso y eso pues de pronto puede ser perjudicial en algunos momentos. Y eso depende del cuerpo técnico de los jugadores, perdón, porque la dejó picando el tema de a veces lo limitamos. ¿Quién limita? ¿Los jugadores se limitan o a veces el esquema del cuerpo técnico no los deja ser libres o fluir a los futbolistas como necesitarían? Juanjo, mira, yo jugué, ahora estoy en un rol pues de entrenador, porque lo hago en categorías formativas, y el entrenador en la mayoría de los casos es el que limita al jugador. ¿Por qué? Porque tiene su plan y porque entonces yo planifico y tengo mi esquema y mi modelo de juego es este, entonces yo juego así. Y entonces el extremo cuando recibe un Lucho Díaz, como sabemos que él tiene que ir para adelante, obviamente lo pongo como un ejemplo que pasa mucho, no en este caso, pero sí los entrenadores a veces limitamos al jugador en esa naturaleza que les digo, y ahí es cuando pues no se marca diferencia. Nosotros tenemos jugadores para marcar diferencia y que son relevantes y que resuelven. Quizás se limita mucho, eso en general, ¿no? Hablo en general de lo que he visto y de lo que he vivido también como jugador y ahora en este rol, o quizás el jugador no está en la capacidad de resolver ciertas situaciones, pero ahí es donde uno tiene que decir, bueno, este jugador lo puede hacer, o este jugador me puede cumplir esta función, porque ya veo que aquí no lo hace, pero esto sí, entonces ahí es donde uno acomoda y conforma el grupo. Entonces, es de realmente que se pueda expresar. Lo que pasa es que cuando no se gana, cuesta mucho liberarse, pero ahí es donde yo creo que es el trabajo más bonito, de que en esos momentos difíciles, bueno, tranquilo, vamos a seguir jugando, hermano, y saque lo que tiene que sacar, porque lo que necesitamos en este momento es eso. Sí, sin duda. Bueno, está hablando el hombre que cada que estuvo en formación con Colombia no perdió ningún partido.
Sí, no era, claro. Sí, al arranque hablábamos de eso, Javi, Claro, de lo que sí. transmitía Abel, del Sí, cumplir la tarea. Tuvo la fortuna. La fortuna de estar en un momento estelar y lo acompañó siempre esa capacidad de liderar desde la mitad del terreno las grandes gestas. A mí no se me olvida aquel 5-0 frente a la selección de Bolivia, yo siempre lo cuento como anécdota. Cuando Pablo Armero convierte el quinto gol, ese quinto gol en el que todos lo abrazaron como si fuera el gol de la clasificación. Ya todo como resuelto. Si fuera, sí, es decir, como si ese era el partido final, cuando el partido estaba 4-0 y todos fueron, que esa fue la famosa sentencia que yo les he comentado a Valdano, que dice Valdano, si quieren saber por qué va a clasificar Colombia, va a clasificar porque el grupo está unido. Cuando todos esos jugadores pegan un pique de yepes de 70, 60 metros, Pablo Armero es el foco de todo, los suplentes se meten, todo. La verdad, esa es una demostración de que había un grupo de 20 convertidos en uno solo y uno de los líderes era Abel Aguilar. Abel, un abrazo y buena fortuna ahora que está perfilándose como director técnico. Lo quisiera tener en mi equipo, oye. Javier, muchas gracias y siempre es un placer hablar con ustedes. Y verdad, esperemos que podamos sellar esa clasificación y que estemos todos de verdad ya con el pensamiento ya en el Mundial en esta semana. Así que muchas gracias. Sin duda, muy amable. Gracias, Abel Aguilar. Entonces, aquí en Blog Deportivo a esta hora.